Dale nomás. Y ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, todo bien. Ya, vale. Bueno, ahora vamos a revisar un poco lo que es aire comprimido, ¿ya? Les va a servir también bastante para su prueba, pero igual desde ya decirles que la idea de nosotros es como que entiendan lo que están haciendo, ¿cachai? Porque no es la idea paviarse, ¿cachai? Como que lleguen y copien el mismo ejercicio una y otra vez, porque el profe igual mete su trucazo por ahí y murió todo para abajo, pues, ¿cachai? Si lo hacen así como normalmente. ¿Vale? Entonces, ya, algunas ventajas de la utilización de aire comprimido. Tenemos, por ejemplo, que es la generación, el almacenaje, el transporte. Todo esto tiene un costo relativamente bajo, ¿ya? Andar con el compresor, tener estos como estanques, eh, son cosas que sí o sí los equipos mineros van a necesitar, eh, y esto nos entrega como un plus en cuanto a energía a esos equipos, eh, que hacen que en sí su operación y todo sea a un costo bajo, ¿ya? Y también se tiene que el aire comprimido es mucho más seguro en lugares de riesgo de explosión, po, ¿ya? Porque, por ejemplo, la electricidad y combustibles gaseosos o líquidos pueden generar grandes como explosiones o la emanación de energías que se pueden dar a partir de esta fuente puede ser más difícil de controlarlas o de aislarlas, por así decirlo, ¿ya? En ese sentido, el aire comprimido es como un poquito más manejable. Ahora, igual todo tiene su nivel de riesgo y peligro. No, no va a ser algo 100% seguro. Son solo estimaciones y comparaciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una tablita que muestra algunas aplicaciones del aire comprimido en ciertos tipos de equipos en la minería. Las perforadoras, básicamente, est- están, salen algunos triconos, TH, TH, etcétera. Em, y el aire comprimido les viene a dar como un plus en la fuerza que puedan ejercer estas herramientas neumáticas. Ya. Eso es como una pincelada de lo que es teoría, ¿ya? Y ahora nos vamos a enfocar como en ciertos tipos de ejercicios como tipo o los míticos que hay como por ahí dando vueltas de aire comprimido, ¿ya? Pero el llamado es eso, po, a que lo entiendan en realidad porque pueden cambiar una cosa y ya cambia todo el ejercicio. Entonces aquí tenemos el ejercicio de los cilindros hidráulicos que dice que, por ejemplo, los dos cilindros hidráulicos de giro de un LHD deben ser capaces de girar al equipo en forma casi instantánea, en un tiempo de 2 segundos, con una fuerza de 350 kilonewtons. Debido a las dimensiones del equipo, el espacio es limitado, teniendo cada cilindro una carrera máxima disponible de 50 centímetros y un diámetro de 18 centímetros. Hay que determinar la presión y el caudal que debe suministrar la bomba hidráulica, ¿ya? Entonces acá se muestra un poco lo que se dice acá arriba en palabras, que el cilindro está en la posición, digamos, inicial y se puede desplazar 50 centímetros, que esa es como la carrera que le llaman. Y en ese desplazamiento tiene que ser capaces de girar al LHD, ¿ya? Le dan
el número de cilindro, que son 2, el tiempo del movimiento, 2 segundos, la fuerza, 350 kilonewton, y el diámetro de 18 centímetros, esos son el diámetro de los cilindros. Entonces, primero hay que determinar el volumen desplazado cuando el cilindro se desplaza a través de esta carrera, o de los 50 centímetros. ¿Ya? Aquí, cálculo de volumen de un cilindro, ¿no? El pi dividido 4 por el diámetro al cuadrado. Eso es como el área del círculo del cilindro por el largo, que sería la carrera en este caso, lo que el cilindro se puede desplazar, los 50 centímetros. Y lo multiplicamos por 2 porque son 2 cilindros. Acá entonces tenemos que determinar después el caudal a suministrar para cumplir con el tiempo de movimiento. ¿Ya? Tenemos que desplazar este volumen, 0.025 metros cúbicos, en 2 segundos. Y eso lo llevamos a la conversión de segundos a minutos, multiplicándolo por 60. Nos da 0.7 metros cúbicos minuto, el caudal a suministrar. Y finalmente, determinamos la presión a suministrar para los cilindros. Entonces la presión va a ser la fuerza dividido en el área por la cantidad de cilindros y por 1000, por transformación, por el kilo de arriba. Entonces tenemos que la presión va a ser los 350 que se nos entregaba, dividido por pi cuartos por 0,8 metros cuadrados, que era el área, por 2 cilindros y la conversión. 6.88. Entonces, se tiene que la presión que se requiere para los cilindros es de 6.88 megapascales, y así también se necesita un caudal de 0.76 metros cúbicos por minuto para que los cilindros sean capaces de girar al LHD. ¿Dudas? Yo no hasta el momento. ¿A qué se refiere con girar el LHD? Quizás sea cuando quiera doblar el LHD, ¿cachai? El operador aquí yo creo que va a tener que hacer la maniobra por ejemplo, como con el manubrio. Y no sé, pues, estos cilindros tienen que tener tal fuerza que permitan mover todo el tren delantero, sobre todo cuando el LHD va cargado. Acá, cuando lleva un peso adicional en el balde. Ah, ya. Gracias. Ya. Ya, mira, acá hay otro ejercicio que es más o menos similar y dice: el cilindro hidráulico del levante de un LHD debe elevar el peso del balde, 350 kilos, más el peso del mineral, 50 toneladas, en una carrera de 1.5 metros en un tiempo máximo de 4 segundos. Cuantifique el caudal y presión que debe suministrar la bomba hidráulica para ejecutar esta operación si el diámetro del cilindro es de 10 centímetros. Entonces, igual, anteriormente estábamos viendo como los cilindros de giro del LHD, y acá nos referencian a los cilindros hidráulicos de levante del balde de los LHD. Tenemos un cilindro, los pesos del balde mineral, la carrera, cuánto se puede desplazar el cilindro, el tiempo máximo en que lo hace y el diámetro.
También, primero calculamos el volumen desplazado, que es cuando el cilindro, digamos, recorre esta carrera. También, área del círculo por el largo y por la cantidad de cilindros. Y en base a eso también determinamos el caudal a suministrar, volumen dividido en el tiempo de movimiento, que ahora son 4 segundos, la transformación para minutos, y tenemos 0,18 metros cúbicos minuto. Y acá tenemos que determinar ahora la presión a suministrar, ¿ya? Entonces, aquí es cuando tenemos que ir haciendo ciertas como diferencias en qué dice el enunciado y qué tenemos que hacer para llegar a ello. Entonces acá ya varía un poco la fórmula para calcular la presión al descomponer la fuerza. Ya, porque acá la fuerza sería la fuerza peso que va a estar actuando, digamos, sobre el balde cuando éste se levante. ¿Cachai? Y la fuerza peso te la da la masa del balde por la gravedad. Y ahí es la masa del balde más el mineral, que al final eso es lo que se hace aquí, pues. Se calcula la fuerza peso sumando las masas por la gravedad dividido en el área por la cantidad de cilindros. Entonces así se requiere una presión de 62,9 megapascales y un caudal de 0,18 metros cúbicos minuto para que el cilindro sea capaz de levantar el balde en 4 segundos, cuando esté cargado con 50 toneladas. ¿Sí? ¿Dudas? No, por ahora. Ya. Ya. Déjame compartir, Sergio. Muchas gracias. Ya, chicos, entonces ahora se va a ver el ejercicio 2, que es presión de trabajo, que prácticamente tiene que ver con los ramales, ¿ya? Entonces, se tiene, ¿cierto? Voy a mover esto para acá un poco. El siguiente enunciado con el siguiente dibujo. Estimar la presión de trabajo final de los ramales B, D y E, ¿cierto? Si no se ve bien en la foto. Este de acá es A, este de acá es B, C, D y E, por si acaso. En una red de aire comprimido, si la presión del servicio que entrega el compresor y acumular es de 9 bar, ¿ok? Tenemos ese 9 como dato, se anota. Considere la presión atmosférica de 85.000 pascales, ¿cierto? También se anota el dato. Y la temperatura interior de la red de 30 grados Celsius, también se anota el dato. Luego tenemos una densidad de 11,637 kilogramos por metro cúbico, se anota el dato. Se deprecian las pérdidas singulares, la red tiene 5 tramos, ¿cierto? Los que habíamos mencionado anteriormente. A, B, C, D, E, con su respectivo diámetro, su respectiva longitud y caudal. Sin embargo, solamente tenemos el caudal del tramo B, ¿cierto? Del tramo D y del tramo E, que vendrían siendo, creo que se ve poco así, que vendría siendo el B de aquí, ¿cierto? El D y el E. Y no nos entregan el caudal, sí, claro, el caudal del tramo A ni del C, debido a que este vendría siendo como la sumatoria de los caudales, debido a que se deprecian las pérdidas singulares, ¿cierto? Que lo dan como enunciado. El tramo C va a tener un caudal equivalente a la suma de D y a la suma de E, ¿ok? Asimismo, el caudal de A va a ser equivalente a la suma de C y a la suma de B. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte?
que esto es como lo más, no sé si complejo, pero es como lo fundamental del ejercicio. ¿Se logró entender? ¿De casualidad? A mí me quedó una duda. Entonces, Dale. el caudal E y el caudal D van a ser la suma del caudal C y después el caudal C con el otro caudal D van a ser la suma del caudal A. ¿Está bien? Exacto, sí, así mismo. Ya. Así mismo. Entonces sí entendí. Muchas gracias. Perfecto. Una Ya. consulta, Sí. Oh, y justo eso borra es el libreto. Dale solo nomás. si se desprecian las pérdidas singulares. Sí se desprecian. Exacto. Ya. Ya. Seguimos entonces. Ya. Sí, ahí. Entonces aquí hacemos el resumen. Hoy me molesta esta cuestión del Zoom. Ya, bueno, aquí tenemos ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Chuta, perdón. El resumen, ¿cierto? De los 5 tramos y lo que les expliqué anteriormente. Que el caudal C es la suma del D y el E, y el caudal A es la suma del C y el B. ¿Ya? Que está explicado acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, primero que todo, calculamos la velocidad de cada tramo. ¿Ok? Nosotros sabemos que disculpen. Así. Calculamos la velocidad de cada tramo. Sabemos que el caudal es lo mismo que la velocidad por el área, ¿cierto? Y se puede despejar eso y tenemos el V, ¿cierto? La velocidad. Entonces nosotros podemos sacar el caudal. Voy a mover esto para arriba, disculpen. Ya, vamos a hacerlo para el tramo A, ¿ok? Entonces sacamos el caudal de 15 que nos daba originalmente, ¿cierto? Como dato, está acá, 15. Hacemos la transformación pertinente y nos da de 0,25 metros cúbicos segundo. Luego el área, por las pulgadas hacemos la transformación pertinente, pi cuarto, ¿cierto? Nos da de 0,013. Y finalmente, la velocidad vendría siendo el 0,25 del caudal y el dividido en el área. Nos da 19,74 metros por segundo. Debido a que esto es bien metódico, nos dimos la libertad de realizar los otros tramos fáciles calculados simplemente. ¿Ok? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Luego de eso, necesitamos obtener las presiones de trabajo, ¿ok? Por tramo. Es primero que se debe calcular diferencias de presión utilizando la siguiente fórmula que está acá. Vendrían siendo las diferencias de presiones es igual a 2 dividido en el diámetro, por el largo, por la densidad, por el alfa, por la velocidad al cuadrado. Entonces nosotros vamos a saber que el alfa tiene la siguiente fórmula. Es este número de acá más este número de acá dividido en el diámetro. ¿Ok? Entonces, para el tramo A, tenemos que el alfa se ocupa el mismo número de aquí, el número de arriba, las pulgadas multiplicado por el factor para que nos dé en metros, y tenemos ese tramo alfa. Y lo mismo tenemos que hacerlo para los otros para los otros 4 tramos. ¿Ok? Solamente hay que cambiar este número de acá, ¿cierto? Porque las pulgadas como dato eran distintos en algunos tramos. Luego de eso, ocupamos la fórmula que dijimos anteriormente. Entonces, para el caso de A, nuevamente, vamos a trabajar harto con el A, tenemos el 2 por fórmula, la transformación de pulgada, ¿cierto? Con el factor, multiplicado por el largo de 2400, que eso lo dan como input, si no mal recuerdo, acá, 2400 metros de longitud, ¿cierto? Por la densidad, que también era dato, por el alfa que calcularon en la tabla anterior, y por la velocidad que calcularon al cuadrado. ¿Ok? Entonces la diferencia de presión van a ser estas de acá. Y obviamente tienen que utilizar la conversión de pascales. Un bar dividido en 100.000 pascales les da esto de acá, el bar. ¿Cierto? Porque el número es muy grande, ¿ok? Es muy extenso, entonces mejor trabajamos con bar. Porque, si no mal recuerdo, acá la presión del servicio total era de 9 bar. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos piden? Dicen, creo que aquí nos dicen qué es lo que nos piden, pero nos piden las presiones de los tramos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos eso? Igual que se dividen por tramos, ¿cierto? Las presiones también se van distribuyendo de la misma forma. Entonces,
tenemos los 9, ¿cierto? Tenemos los 9 que son originales de aquí, y en el primer tramo a nosotros nos dio 1,05, ¿cierto? 1,05. Entonces, para el tramo B, nos va a quedar 7,95. 7,95, ¿cierto? Luego, para el... Ah, perdón, disculpen. Se van a ir restando los bares. Ahora sí, ahora sí. Entonces, de aquí a acá tenemos un bar de 7,95. Luego en B vendrían siendo los 7,95 originales de A menos los 40 bares de acá, ¿cierto? Que nos va a dar una presión de 7,56 a acá. Luego, en C, como estaba conectado en A, se toma el mismo valor que nos arrojó en A y se le resta la presión de trabajo y nos da 7,73. Como D y E están conectados a C, se toman los dos de 7,73 que nos dio en C, ¿ok? A cada uno se le resta el respectivo presión de trabajo y obtenemos todas las presiones totales de los tramos. ¿Quedó alguna duda de casualidad? Creo que lo expliqué medio enredado, pero espero que se haya entendido. ¿Sí? ¿No? Yo entendí, pero no sé si... Es que es el tema, po. De verdad, chicos, si tienen dudas o si no se entendió, pregunten nomás. Si es cosa de repetir un poquito atrás para formar bien la idea o lo expliqué muy enredado, o si están por ahí. Al menos yo sí entendí, o sea, va a ir restando como el punto al que estaban conectados, les va a ir restando el punto al que vamos ahora. Exacto, exacto. Ya. Entonces, eh, me perdí a partir del C. Ah, ya. Ya. Ya, pues, sería eso. Si no, igual si tienen dudas, me hablan por interno, cualquier ayudante les podemos responder cualquier cosita. ¿Ya? Ahora viene el ejercicio 3. Dale, Sergio. ¿Sigo yo? Ya vale. Ya. Acá tenemos otro ejercicio de... ¿se ve bien la pantalla? Sí, Sí, se se ve bien. ve, se Ya. ve bien. De caudal de fuga. Dice, estimar el caudal de fuga de una red de aire comprimido si se mide la presión de la red en 8,1 bar y luego de 35 minutos es de 6,8 bar. La presión atmosférica 70.000 pascales. Y la red tiene tres tramos. El primero con un diámetro de 4 pulgadas y 1800 metros de longitud. El segundo, un diámetro de 3 pulgadas y 900 metros de longitud. El tercero, de 1 pulgada y 150 metros de longitud. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la presión de la red, el tiempo de variación, la nueva presión de la red es cuánto baja, la presión atmosférica. Tenemos que el primer tramo de 4 pulgadas y 1800 metros, segundo tramo 3 pulgadas, 900 metros y tercer tramo 1 pulgada y 150 metros. Ya. Determinamos primero los volúmenes por tramo. Ya, aquí hacemos la conversión de pulgada a metro, lo llevamos todo a metro, y calculamos el área del círculo por el largo.
por el largo del tramo en este caso. Tramo 1, tramo 2, 3. La suma de los tres da 18.77 metros cúbicos. Luego tenemos que determinar el volumen en el exterior. Y para eso hacemos una igualdad de condiciones de presión y volumen respecto de esta diferencia que se nos hace en el tiempo inicial en T0, cuando tenemos los 81.000 pascales, 8,1 bar, 810.000 pascales, ahí está, 810.000 pascales, y el tiempo final, luego a 35 minutos, que tenemos 680.000 pascales. Ya. Entonces tenemos, para el tiempo inicial, T igual 0, tenemos que la presión atmosférica en el exterior por un volumen 1 va a ser igual a la presión en el interior por el volumen en el interior como de la red. Despejamos volumen 1, el del exterior, 235.9 metros cúbicos. Tiempo final, cuando han pasado 35 minutos, el mismo caso, pero ahora de 810.000 pascales pasamos a 680.000 pascales. ¿Ya? El volumen entonces da 201. Ahora determinamos el caudal de fuga como la variación en el volumen respecto al tiempo. Acá tenemos la diferencia de los volúmenes que recién hemos calculado, dividido en el tiempo, y eso da 0.99 metros cúbicos por minuto. Entonces ahí se tiene finalmente que la fuga es de 0.996 metros cúbicos por minuto en ese sistema. ¿Se entiende? Sí, sí, todo bien. Ya. Preguntas de eso. Ya. Acá hay otro ejercicio, compresor en altura. Dice, un compresor se envía a trabajar en altura con una presión de 70.000 pascales. El compresor debe llenar un estanque de 5 metros cúbicos a 8 bar en su ciclo de trabajo. ¿Cuánto es el rendimiento por altitud que tiene el compresor respecto al estándar, que estaría a 101.325 pascales? Y también, ¿cuánto tiempo adicional debe funcionar el compresor para llenar el estanque en altura por ciclo? Ya, la presión de trabajo, 70.000 pascales, el volumen de estanque, 5 metros cúbicos, presión de llenado, 8 bar, y presión estándar, 101.000 pascales. Determinamos el volumen ideal en altura, haciendo nuevamente esta condición de igualdad de presión y volumen en el exterior y dentro del equipo. 70.000 pascales por volumen 1, igual a los 800 más los 70 por los 5 metros cúbicos. Volumen 1 ideal de 62 metros cúbicos. ¿Ya? Ahora, esto tenemos que hacer la comparación también del caso en altura con el caso estándar, porque ahí varía la presión. Esa. Es como la presión exterior. ¿Por qué? Porque aquí están diciendo que estamos en altura y con eso cambia la densidad del aire. Entonces acá se hace la misma condición de igualdad de presión y volumen
en el exterior y dentro del equipo, y de aquí el volumen 1 sería 44 metros cúbicos. Ahora se calcula el rendimiento, ¿ya? Que básicamente es la diferencia de los volúmenes en altura menos el estándar dividido en volumen de altura, ¿ya? Haciendo la diferencia y luego la división, da que el rendimiento es de un 28,43%. Entonces sí, se puede afirmar que el compresor en altura trabaja con un rendimiento de 28,43% menos respecto al que trabajaría en condiciones estándar. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo adicional debe funcionar el compresor para llenar el tanque en altura por ciclo? Determinamos el volumen ideal en ambos casos, el caso en altura y el estándar, como que la presión va a ser igual al volumen desplazado por los ciclos por el tiempo. ¿Ya? Tenemos la presión, volumen, no, ciclos tampoco, y tiempo tampoco. Entonces, pero sí, el volumen desplazado por ciclo va a ser común para ambos. ¿Ya? Entonces, haciendo esas relaciones, se llega a esta fórmula, digamos, y se despeja uno en función de otro, básicamente. Y eso sería. ¿No hay duda de eso? Si no hay dudas, yo continúo, Sergio, tranquilo. Ya no Pero es. ese quedó un poco colgado. ¿Podrías repetirlo un poco, por favor? ¿A dónde? Es que, sí, es que, ¿cómo queda el tiempo en función del otro? Porque aquí Eh, te dicen, mira, ¿cuánto tiempo adicional debe funcionar el compresor para llenar el estanque en altura por ciclo? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo adicional? Entonces acá tú sacas como la proporción del tiempo. Oye, y Al, ahí al, la, al- ahí la al- presión está en metros cúbicos. El volumen ideal. Error de sí, el tipeo. volumen. Sorry, cabrón. Vale. Gracias. Ahí. De hecho, arribita dice determinar el volumen ideal en ambos casos. Sí, ya. Entonces aquí se saca como la proporción, lo que te decía, como el porcentaje adicional, porque A y B se asumen como un factor común prácticamente entre ambos casos. Entonces acá se tiene, por ejemplo, 1,39 por T1 sería igual a T2. ¿Ok? Entonces como que T2 necesita el tiempo total de T1 más un 40% de ese tiempo em, para el mismo trabajo. Una cosa así sería. Y ahí creo que entendí un poco más. Gracias. Ok.
Ya chicos, ahora vamos a ver, quedan 2 ejercicios más si no me equivoco, pistón simple, pistón doble y el último ejercicio, por si acaso. Entonces, el quinto ejercicio de pistón simple, que dice que usted tiene un compresor alternativo de efecto simple. Ojo chicos, que siempre tienen que ver para este ejercicio si dice textual simple o que dice doble, ¿ok? Independientemente del número de pistones que tenga. Entonces, dice que tiene dos pistones, anotado el input, que gira a 1250 revoluciones por minuto, anotado el input. El diámetro del cilindro es de 10 centímetros, anotado el input, se pasa a metros. Y el largo de la carrera de cada pistón es de 18 centímetros. Se pasa a metros igual, porque estamos trabajando con sistema internacional. Usted realiza una prueba en la que llena el estanque de 250 litros en 3 minutos, ¿ok? Entonces saca también acá el tiempo llenado en 3 minutos, a una presión interna de 7 bar, ¿ok? Haciendo la transformación en pascales. Después tenemos despreciando las pérdidas con enfriamiento, ¿ok? ¿Cuál es el rendimiento volumétrico del compresor con una presión atmosférica de 93.200 pascales? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es determinar la capacidad del estanque. Como a nosotros nos dijeron que se desprecian las pérdidas por enfriamiento, nosotros podemos utilizar la famosa fórmula de la ecuación de los gases ideales, Pau igual Rotón, ¿cierto? Igual RTN, ¿cierto? Y como tenemos la constante R, ¿cierto? La temperatura igual y el número de moles es igual, ¿cierto? Podemos definir esta igualdad, que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2, ¿ok? Porque no estamos agregando moles, no estamos cambiando la temperatura, entonces podemos definir eso. Entonces, ¿qué tenemos? La presión 1, ¿cierto? Los 93.200 pascales por el volumen 1 va a ser igual a los 93.200 pascales, ¿cierto? La misma presión atmosférica, más la presión que está ejerciendo por la capacidad, ¿cierto? Entonces, volumen 1 nos da este valor de aquí. Luego tenemos que determinar el volumen desplazado, que como el... Uy, ¿paró la grabación? Ya. Bueno, creo Sí, que paró la grabación. Ya, dale. Ya, la cantidad de pistones, las revoluciones por minuto y por el tiempo, ¿ok? Haciendo todo eso nos va a dar un volumen desplazado de 10,6 metros cúbicos. Luego tenemos que determinar el rendimiento, que es la capacidad dividida en el volumen desplazado, ¿cierto? Finalmente nos da un 20% o un 0,2, que en términos prácticos es lo mismo, ¿ok? Y eso es el ejercicio, bastante sencillo, ¿cierto? Es llegar a ocupar los datos. ¿Ya? ¿Alguna duda con alguna fórmula que se haya utilizado? Aquí si tienen un pistón, obviamente 1, ¿cierto? Tiempo lo dan, revoluciones por minuto. Generalmente todos estos valores son datos. ¿Ok? Ignacio, Sí. ¿puede volver al enunciado del problema, porfa? Sí. ¿Qué diferencia hay si es de efecto simple o efecto doble? Lo Ya, que tú mira. explicaste en el principio. Sí, mira. Aquí vamos a ver el defecto doble. Ya. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta que pasa esto? Viendo que no hay preguntas, pasamos a este, ¿no? Entonces dice, usted tiene un compresor alternativo de efecto doble, ¿ya? Aquí están dando textual el enunciado. Y 2 pistones, ¿ok? Las revoluciones por minuto y los mismos datos, prácticamente del anterior. Si se fijan, diámetro, carrera, capacidad, tiempo llenado, presión de llenado, presión atmosférica. Pero, acá nos dan un dato extra, que es el diámetro del vástago. Que el vástago es prácticamente este cilindro interno que tiene el pistón, ¿ok? Que va a modificar un poco la fórmula, pero un poco. Entonces, vamos a determinar el área, ¿ok? Que es lo único que se modifica, por así decirlo. Entonces tenemos el pi cuartos por el diámetro que es 12, más el mismo pi cuartos por 12, pero se le resta el vástago, ¿ok? Y nos va a dar esta área de acá. Luego tenemos el volumen desplazado, ¿cierto? Lo calculamos igual anteriormente. Determinamos la capacidad del estanque de la misma forma que determinamos el del pistón simple, ¿cierto? Y sacamos el rendimiento. ¿Ok? Misma fórmula, mismo todo, lo único que cambia, el área. ¿Ok? Si se fijan, acá.
P1 por V1, P2 por V2. Volumen desplazado es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el área. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Solo para- Ahí voy a agregar una cosita cortita, por si acaso la diferencia, así como si yo veo dos pistones más que en cálculo, la ven de la siguiente forma: un efecto simple comprime en un solo movimiento. Cuando hace, por ejemplo, el desplazamiento hacia arriba, el pistón comprime, pero efecto doble comprime cuando va y viene, en las dos direcciones. ¿Ya? Por si acaso. Claro. Y después, oye. Exacto, entonces tiene dos salidas, por así decirlo. Tiene dos salidas el efecto doble. Eso mismo. Que mientras este aire, ya, acá está el vástago que lo empuja, ¿ok? Hay que ver un vástago que también lo empuja. Entonces, este aire que se empuja hacia arriba genera un efecto. Y este que se empuja hacia arriba se rellena de aire acá, y al momento de bajar también rellena hacia abajo, pero rellena menos, rellena esta cantidad. ¿Ok? En cambio este solamente rellena esta cantidad. Y esto se pierde, por así decirlo. Por eso si ustedes se fijan, en el rendimiento es mucho mayor el del efecto doble. ¿Ok? Ya. Si no hay dudas con respecto al efecto doble, vamos a caída de presión. Que este es como el entretenido y el típico que siempre sale, por si acaso. Que generalmente sale, ¿verdad? Entonces, tenemos ramales, ¿cierto? Igual que en el anterior. Tenemos un compresor inicial, ¿cierto? Con distintos datos. ¿Y qué dice? Se muestra un esquema de una red de aire comprimido en la que la salida del compresor T, ¿cierto? Se ramifica hacia diferentes puntos de consumo. A, B y C, ¿cierto? Donde los caudales consumidos respectivamente son de 5, 1.5 y 10 metros cúbicos, que están igual ejemplificados con la fotito acá. La caída de presión máxima admisible entre compresor y puntos de consumo se fija en 10 kilopascales. Despreciando las caídas de presión en los puntos singulares, como estrechamientos, ¿cierto? Como en esta parte de acá, o los codos, que son estas partes de aquí, que se forman como una T, se desea dimensionar el tamaño de diferentes conductos para las longitudes indicadas. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos por paso. Tenemos, primero que todo, los puntos de consumo, ¿cierto? En el cual se van a hacer de la misma forma que hicimos los ramales en el ejercicio 2. Entonces, por ejemplo, si el C y el B son puntos donde sale caudal, ¿cierto? 1, 5 y 10. El punto E, si no hay pérdida, va a ser la sumatoria de esos, ¿cierto? Que va a ser de 11,5. Y el punto D, como no tiene fugas, ni pérdida, ni nada por el estilo, va a ser la suma de este de acá, más este de acá, que va a dar 16,5. 16,5, ya. Entonces, ese va a ser lo mismo que tiene el compresor de acá. ¿Ok? Solamente para ejemplificar eso. Entonces, esto se trabaja por longitud, por tramo, de una sección a otra. Entonces, primero vamos a utilizar la TD, ¿ok? Del compresor hasta D. ¿Cierto? La longitud de la tubería son 50 metros. Está acá, dato. El caudal de aire, 16,5. La suma de este, de acá, se calcula. La presión de trabajo, 700, está dada por acá, la presión del servicio, 700, ¿cierto? Y la caída de presión es 3,5 y este es el que vamos a calcular. Entonces, a ustedes les va a pasar, les van a dar un gráfico por este estilo, sin las rayas obviamente, ya están marcadas. Pero ¿cómo se usa este gráfico? Uno siempre parte por acá, por la esquina inferior derecha. Entonces lo vamos a hacer con flecha. Acá dice presión del servicio, ¿cierto? Habíamos dicho que era de 700. Ubicamos el 700. Está justo aquí. ¿Ok? Luego nos dicen que el caudal del aire es 16,5 metros cúbicos minuto.
caudal del aire. Si aquí está el 15 y acá está el 20, como por aquí debería estar el 16,5. ¿Ok? Entonces se trazan unas líneas que intersecten estos dos puntos. ¿Ok? Ahora si se fijan, esto de aquí, esta parte del gráfico, que es bien estrecha, tiene diagonales. ¿Cierto? Tiene diagonales en este sentido. Lo que uno debe hacer es trazar una línea diagonal que sea paralela a las diagonales establecidas por acá. Entonces, desde el punto que uno marca, se traza hacia diagonal hacia arriba. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿No? Solamente esta parte. Sí, sí. Ya, perfecto, perfecto. Entonces después nos dicen, acá arriba, una longitud de la manguera. Longitud de la manguera lo tenemos, 50 metros. Ubicamos el 50, está aquí. Se traza hacia abajo, ¿cierto? Hasta que intersecte de forma recta con el punto que teníamos acá. Aquí, ¿cierto? Y ahora si se fijan, este gráfico, esta parte, este cuadrado de acá, tiene las mismas diagonales, pero en sentido contrario, ¿cierto? Las tiene para este lado. Entonces lo que nosotros hacemos es bajarla hasta que se intersecte con un diámetro interior, ¿cierto? El diámetro interior era de 80 milímetros. Se baja hasta el diámetro interior de 80 milímetros, ¿cierto? Hasta acá. Y se obtiene finalmente el susodicho caída de presión, 3,5. Y así se hace este ejercicio, ¿ok? De esta forma. Ahora, ¿por qué da 80? Porque en esta curva, en este gráfico de acá, pucha, está súper rayado, pero voy a tratar de hacerlo con otro color para que se entienda un poquito. Acá. Pónganse ustedes que nosotros hubiéramos partido a acá. Y nosotros intersectamos esa línea de los 50 aquí. El diámetro que nosotros hubiéramos utilizado es el de 60. Porque es el más cercano. ¿Ok? Si nosotros no hubiéramos ido para arriba, hubiéramos estado haciendo otra presión de servicio con otro caudal. ¿Ok? Entonces siempre se tira hacia abajo. Y en el caso en que dé la recta, ¿cierto? Se trabaja simplemente con 40 y se baja recto. ¿Ok? Son como las consideraciones. Entonces, ahí. Ah, ya. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos el tramo TD, ¿cierto? Ya, ahí está como más con monito, ¿cierto? Se va moviendo para arriba, se fija ese de ahí, hacia abajo, hacia el lado, y tenemos el 3,5. ¿Alguien va a hablar? ¿Se escuchó como algo? Sí, Dale, no dale. entendí eso de cómo se acerca, o sea, cómo se baja como hasta el 60. ¿No se puede bajar hasta el 80? Ahí bajo el 80, po, ¿o no? No, no, en el caso hipotético que viste delante. A ver, calma, que lo borré justo, pero a ver, da un cachito. Es porque se baja el punto más cercano, por eso no se baja el 80. Claro, claro, claro. ¿Tú decías esta parte de aquí, o no? ¿Sí? Claro, se baja hasta acá, hasta el 60, de aquí. ¿Eso era cierto? Ajá. Sí, está bien. Es eso. Se baja, Ah, se ya. tiene que bajar al punto más cercano. Y en el caso en El que te dé la diámetro no es línea, un input, entonces. no, 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 Ah, no. ok. Estos son valores que se te da. O sea, que te Ya, entrega el súper. gráfico. ¿Ya? Oye, ¿y ese gráfico es para todo tipo de...? Sí, mira, aquí Ah, después sigue el mismo gráfico todo el rato, así que ya, tranquilo. gracias. Bacán. Ya. Entonces se hace con el tramo TD, y si se entendió bien el tramo TD, lo demás es técnicamente lo mismo, ¿cierto? Presión de 700, ¿cierto? Partimos un caudal de 5 y se van colocando exactamente todo igual. A los 50 con una caída de presión de 6,5. Aquí es como bien, fíjense, esto de acá es 5 y esto de acá es 10. Entonces ustedes igual pueden jugar con estos números, ¿ok?
No es como que sea 100% exacto, pero traten de que sea coherente la escala. El tramo DE, ¿cierto? Se hace de la misma forma. Y si no mal recuerdo, ya tenemos el BE también, que este tiene un caudal mucho mayor. Este de acá, fíjense, justo queda en la intersección de la línea. Entonces, al quedar en esta intersección de aquí, como una línea paralela, no se baja, no baja por la diagonal, sino que se mantiene en el 60. ¿Ok? Entonces se hace de la misma forma. Igual el gráfico como que trata de explicarte cómo funciona. ¿Ok? Pero si entienden esta parte, se entiende todo para adelante. Se parte acá, con este de acá, se intersecta para arriba la diagonal, se busca el dato de acá, ¿cierto? Y se intersectan. Y esa vendría siendo la ayudantía, chicos. Espero que se haya entendido bien esta parte. ¿Ya? Porque este sí que es ejercicio tipo. Esos datos del gráfico los vas sumando. No se suman, se toman los que están acá. Uno los va determinando. Igual que lo hicimos en el tramo, en el primero. En el TD, ¿cierto? En este de aquí. Uno los va haciendo por tramo. Porque lo que te están pidiendo es, se desea dimensionar el tamaño de diferentes conductos para las longitudes. Entonces tú dimensionáis un diámetro con una cierta caída de presión. Esa es como la gracia del ejercicio. Esto se hace por tramo. ¿Ok? Cada tramo va a tener una distinta sección y una distinta caída de presión. Creo que se refiere a eso, a la suma de las caídas de presión. Me refiero a que a partir de... Seguramente la caída de presión. No, sí. O sea, 5, creo que no se suman, ¿no? ¿Sí? mira, avanza un poco. Por ejemplo, ahí tenéis 10. Dale, avanza otro. Ya, por ejemplo, ahí tenéis caída global en el cruce, que este es el DE, Claro. donde sumáis el 3,8 y el 3,5. Ah, Si ya, mal recuerdo, claro, el 3,5 fue claro. el primero que sacaste. Sí, las presiones sí se van sumando entonces. Sí, perdón. La caída Y al global. final tienen que tener cuidado que no les dé una caída de presión mayor a la admisible, que esa sí, Exacto, por eso exacto. las van sumando. Entonces, claro, finalmente tiene el tramo S que es 8,8. El otro era el EB que era 9,9. Y y el DE, ¿cierto? Que era de 7,3. Entonces te dicen, ¿cierto? Que, ¿dónde dice la presión admisible? No, ahí está, la caída de presión máxima era de 10 kilopascales. Y a nosotros como máximo nos dio 9,9. ¿Ya? Y estaría la ayudantía. Tienen que ir jugando con esa parte. Y se va sumando y de la misma forma que lo hicimos en las caídas de presión en el ejercicio 2. En el caso de que se supere ese valor, se indica. Se indica que en el tramo tanto se, se presenta una mayor caída de presión dentro de lo admisible. Y eso es lo que tenéis que entregar, porque al final estáis calculando. Entonces aquí como conclusión, claro, de ese ejercicio ustedes dicen todas las caídas de presiones acumuladas, ¿cierto? De cada sector. Y dicen, no sé, pues, que la caída de presión es admisible. O si no es admisible, dicen la caída de presión no es admisible. Y estaría la ayudantía de la PEP 2. En ese caso se podría, Dale, sorry, dale. se podría recomendar disminuir el largo de la tubería o algo así, o no,
¿O qué se hace? Cambiar Se el puede diámetro. regular. Claro. Ah, ya. Si te das cuenta, si por ejemplo pasaras del más cercano, ¿cierto? Que es como lo eficiente como se usa el gráfico, mientras más vais bajando, la caída de presión iría disminuyendo. ¿Cachai? Entonces, claro, una recomendación ahí sería, oye, evalúalo con un diámetro menor, ¿cachai? Y ahí te va a bajar la caída de presión del tramo. Ya, súper. Gracias. Ahora lo que vinieron. ¿Qué hago con esto en los proyectos? Miren, chicos, lo que pasa es que uno en el proyecto podría calcular una red de aire comprimido, pero la verdad es que por los equipos que escogieron no se hace necesario, ¿ya? Al menos no una red. Obviamente sí se utilizarían compresores para distintas cosas, como si alguien pone perno split set en una mina, quizás lo utilice, pero usted no tienen ese nivel de detalle, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen con lo que tienen? Básicamente, si se dan cuenta, o ya se dieron cuenta quizás, sus equipos vienen con compresores. Jumbo, Simba, Empernador, ¿ya? Lo más probable es que vengan, porque ahora todos los equipos vienen. Entonces, ¿cuál es su pega ahí? Su pega es generar un apartado de aire comprimido en donde digan, ¿cierto? De todos sus catálogos de su equipo, digan, oye, el Jumbo tanto requiere tanto caudal y toda la especificación que diga el Jumbo acerca del aire comprimido, ¿ya? Lo mismo si tiene un empernador, lo mismo si tiene la Simba y todo equipo que utilizara aire comprimido, ¿ya? Una vez que tengan todas esas especificaciones, ustedes van y dicen, oye, este equipo utiliza tal compresor, este equipo utiliza tal compresor, porque está textual el modelo. Y ustedes tienen que ir y buscar información acerca de dicho compresor y dicho modelo. Y ustedes hagan una tabla en donde pongan todas las especificaciones del compresor, una foto, ¿cierto? Y todos los parámetros que encuentren del compresor. ¿Ya? Pero no pongan fotos de tabla, hagan la tabla. Y básicamente es eso. Su misión es hacer que ese apartado se vea contundente. ¿Ya? Ese es el fin. No sé si se entiende. La gracia de ese apartado es que si bien aire compresor no pesa mucho, la verdad, dentro del proyecto que van a hacer, es que en el caso de que falle uno de los compresores que ustedes tienen, ustedes pueden decir, sí, falló este, pero tenemos todas estas especificaciones para comprar uno o para arreglarlo o para modificar uno o las condiciones necesarias que tiene un compresor para que el equipo pueda seguir funcionando. Esa es la gracia del apartado de los compresores. Que alguien me diga si se entiende más o menos lo que hay que hacer, porque si no lo digo de no. Es que no lo pusimos en una PPT porque es que no lo amerita, de verdad. Ya, ahora, si alguien quiere calcular la red de aire comprimido, lo puede hacer. ¿Ya? Es como el ejercicio de los ramales. Pero como les digo, con lo de los equipos es suficiente porque sus equipos tienen. ¿Ya? Pero de eso se trata el apartado. Hagan que sea contundente, haganlo ordenado, bien completo. ¿Ya? Y eso de ese apartado. Si nadie me pregunta, yo asumo que lo entendieron. ¿Ya? Bueno, voy a dejar de grabar ahora.